Bueno, algunos de vosotros no lo sabéis, pero hoy vamos a tener un día de enseñanza. Dejarme introducir esto, aclarando un poco el porqué. Hace ya unos meses atrás había un grupo de una hermana en concreta, obviamente voy a mantener el anonimato, pero también otras personas que tenían algunas dudas o preguntas con respecto a tomar el pan y el vino junto con invitados, ¿vale? Y un poco tenían distintas opiniones. Entonces, a mí el grupo de liderazgo, cuando presenté esta observación, ellos me mandaron a estudiarlo. Me encargaron el estudio, lo estudié, yo lo presenté luego ante ellos y luego concluimos en una cosa a partir de estas enseñanzas y ese es el resultado de lo que voy a presentar hoy, que va a ser una enseñanza con las escrituras, con las cosas y luego lo que nosotros al final vamos a hacer como iglesia. ¿Vale? Si tenéis algunas dudas, yo os animo a todos a coger papel y boli que están ahí o en vuestros móviles o lo que sea y que apuntéis aquellas preguntas o aquellas cosas que Dios os está moviendo dentro de vosotros, que os está animando, que os está enseñando con esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar y antes que todo, oremos. Padre amado, gracias por este día de enseñanza, de aprender de tu palabra, gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de siempre poder seguir aprendiendo de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos mueva hoy, nos enseñe, nos corrija, nos anime o que haga lo que sea que necesitemos más para acercarnos más a ti. Te pido que esta enseñanza y las conclusiones nos puedan acercar más a ti, que esto no sea motivo de disputas o rivalidades, sino que nos una todavía más en el espíritu de verdad que es el tuyo. Te damos gracias y es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Es la Santa Cena del Señor y la pregunta central es ¿cómo debemos tomar la comunión en nuestro presente? Porque estamos en un país occidental, en Madrid, con muchas cosas, globalización, era tecnológica, mucha complejidad de la cual las personas del primer siglo no tenían otras, pero eran muy concretas y muy repetitivas. Aquí tenemos múltiples opiniones, múltiples influencias de internet, de lo que vemos, de lo que nosotros pensamos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver un poco cómo debemos tomar la comunión en nuestro presente, ¿vale? Y esa es la idea, ¿vale? A ver, ahora no me va a mí el mando. Ya congelado. Vale. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es qué nos dice la Biblia acerca de la Santa Cena del Señor. Vamos a ir un poco a las Escrituras, a ver qué dicen. Luego vamos a ver diferentes teorías de interpretación bíblica, porque a contrario de lo que muchos piensan, la Biblia no se interpreta sola, la interpretas tú. Entonces, ser conscientes de qué cosas nos están influyendo a la hora de interpretar la Biblia es muy importante para ver en qué postura concluimos, ¿vale? Entonces, y luego, ¿cómo lo vamos a practicar nosotros ahora? Que es la tercera pregunta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con qué nos dice la Biblia acerca de la Santa Cena del Señor. Y vamos a mirar ahora 3 referencias en los evangelios, 3 escrituras y vamos a ver 2 más en 1 de Corintios. Y ya está. Podríamos mencionar muchas más, pero hemos creído que esas son las más fundamentales. Bien. Entonces, la primera que podéis ver ahí es la de Mateo 26, 26 al 29. Dice así: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la agradeció diciéndoles: bebed de ella todos, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Os digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Vale. Un par de cosas que destacar ahí. La primera está hablando del vino como la sangre del pacto, la sangre de comunión con Dios. Es una manera de, por así decirlo, renovar nuestro pacto, nuestra relación, nuestra alianza con Dios, ¿vale? La segunda que vemos es que es para el perdón de los pecados. Entonces está esta idea de tomar la comunión como un proceso de recordar lo que Cristo hizo a la cruz y de salvación, de renovar ese pacto. Eso es lo primero que vemos en Mateo 26. Luego, en Lucas tenemos algo similar. Dice: luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga en el reino. Y luego si seguimos, luego dice en el 19: este pan es mi cuerpo entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí.
De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. De nuevo vemos la misma idea, cómo tomar el pan y el vino está estrechamente relacionado o ligado con esta idea del perdón de los pecados y cómo a través de ese sacrificio nosotros entramos en esa relación con Jesús, ¿vale? Y la siguiente, que lo vamos a ver ahora, bueno, ahí lo veis: haced esto en memoria de mí, y luego el nuevo pacto en mi sangre. Y luego tenemos la última, que es en Marcos 14, 22 al 21. Dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio diciéndoles: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio, y todos bebieron de ella. Y dijo: esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, les dijo. Vale, entonces estas son las tres referencias que tenemos por parte de Jesús sobre el tema del pan y el vino. De ahí sale mucha doctrina, de lo cual muchas iglesias lo han practicado de distintas maneras, ¿vale? Pero vamos a ver un resumen breve de qué es esto. Bueno, podríamos decir que a la luz de estos pasajes, tomar el pan y el vino es entrar en un pacto o unión con Jesús. Podríamos también decir que tomar el pan y el vino es recordar que su sacrificio en la cruz hizo posible el perdón de nuestros pecados. Y por último, tomar el pan y el vino es recordar a Jesús cuando él dice: haced esto en memoria de mí. O sea, que hay que hacerlo. O sea, es algo importante. Jesús nos lo pidió. Es un ritual, pero es un ritual con mucho significado espiritual. Vale. Vayamos ahora a las dos referencias en Primera de Corintios y vamos a analizar un poco. Una es un poco más corta y una más larga, ¿vale? Pero no pasa nada porque destacaré ciertas partes y ya está. Vale, la primera es la siguiente, en Primera de Corintios 10, 14 al 17. Acordaros, el contexto es: Pablo está escribiendo una carta a la iglesia en Corinto, ¿vale? Y dice: por tanto, mis queridos hermanos, huid de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzgad vosotros mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. La misma idea, ¿verdad? Y luego, ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Aquí ya se entiende la idea de la iglesia, ¿verdad? La idea de formar un solo cuerpo, que es curioso que a través de participar del pan, digamos que nos unimos a la iglesia también y a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos destacar de esta escritura? Pues lo siguiente: primero, el versículo 16, cuando dice: esa copa, es decir, el vino de bendición por la cual damos gracias, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Obviamente la pregunta que hace Pablo es retórica. Está haciendo una pregunta como diciendo: ¿te enteras? No te das cuenta que esto es obvio, ¿verdad? Luego sigue: ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Es como un portal, como una ventana para unirnos a Cristo. Y luego también otro versículo a destacar dice: hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Aquí está utilizando de nuevo Pablo la imagen del pan o el símbolo de comer el pan como el cuerpo de Cristo, y también implica eso la iglesia de Cristo, que a través del pan nosotros, como miembros de un cuerpo universal de Cristo, participamos de eso, renovamos ese pacto, esa unión, ¿vale? Espero que se entienda. Bien, luego la siguiente referencia la tenemos en 1 Corintios 11. Vamos a analizar ciertas partes y vamos a ir leyendo. Dice así: de hecho, cuando os reunís, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos os quedáis con hambre, mientras otros os emborracháis. ¿Acaso no tenéis casas donde comer y beber? ¿O es que menospreciáis la iglesia de Dios y queréis avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Voy a elogiaros por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor los mismos que os transmití a vosotros, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por vosotros entrego, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí.
Porque cada vez, o sea, Pablo ya termina citando a Jesús y luego en versículo 26 dice, porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Vale, algunas escrituras a destacar. Pues primero la siguiente, a ver, que de hecho cuando os reunís ya no es para comer la cena del Señor. Vale, esto tú dices, ¿qué es esto? No he entendido bien. Vale. La iglesia del primer siglo, cuando tomaban el pan y el vino, era en el contexto de una comida fraternal. No era en el contexto de una reunión de enseñanza o de prédica como la hacemos nosotros. Y tú dices, no sabía eso, no éramos una iglesia bíblica. Espera, ya iremos a esa objeción. Entonces, la idea ese es el contexto. Por eso Pablo asume ya que eso es, ¿no? De hecho, cuando os reunís ya no es para comer la cena del Señor. Vale. Luego el otro versículo, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. O sea, está hablando de una cena. En plan, cuando tú te sientas a comer arroz con pollo para cenar, bueno, a mí me gusta cenar eso, pues está hablando cuando te sientas con cubiertos a cenar. No es comer rapidito una cosa, ese es el contexto, ¿vale? Entonces, claro, lo que pasa es que algunos cuando se reunían para tomar la Santa Cena, que es muy importante, como lo hemos visto en Jesús, vale, vamos 10 minutos, bien. Cuando se reunían para tomar la cena, para hacer esas cosas que Jesús dijo, se adelantaban y no se esperaban unos a otros. Es como el que tiene hambre y dice, no, yo no voy a esperar a fulanito, que hubiese llegado más pronto, problema de él. Pues esto es un poco lo que estaba pasando, se estaban reuniendo para tomar la Santa Cena, pero no se estaban esperando, cuando es algo muy importante, muy fraternal, muy espiritual, ¿vale? Es más, se emborrachaban con el vino, tremendo, o sea, tremendo. Bien, como veis, Corinto tenía sus problemas. Y a pesar de eso era una iglesia de Dios. menos mal. Vale, el versículo 22 dice, ¿acaso no tenéis casas donde comer y beber? Si eres un hambriento, como lo soy yo, a mí de joven tenía miedo cuando me invitaban a casas, preparaban los refrigeradores, ¿verdad? Los frigoríficos, aquí era famoso por acabar toda la comida de la gente. Entonces, ¿acaso no tenéis casas donde comer y beber? Si tienes mucho apetito, come antes un aperitivo para que esperes a tus hermanos y comas la Santa Cena. Tío, por favor. Es lo que básicamente está diciendo Pablo. Esperaos unos a otros. Bien. Y luego dice, y queréis avergonzar a los que no tienen nada. Que en la familia de la fe también había pobres que no les alcanzaba para comer. Entonces los hambrientos se comían toda la comida y no dejaban ni siquiera nada para los pobres. Tremendo. Bueno, y luego por último, el 26 dice, porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, cada vez que nosotros tomamos la comunión, estamos diciendo, Señor, queda un día menos para que vengas. Cuidado, muy importante. Que a veces, incluso yo haciendo este estudio, he aprendido muchas cosas que no era consciente al tomar la comunión. He dicho, wow, menos mal que Dios me ha dado esta oportunidad de aprender también, porque lo necesito. Bien, entonces, luego seguimos con la escritura de Corinto, la otra parte, ¿vale? Del 27 al 34, y dice, por lo tanto, es decir, basándome en todo lo que estoy diciendo atrás, Pablo, ¿no? Por lo tanto, o por ello, o por esa razón, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. No todo vale. No hay cualquier manera de tomar la Santa Cena. Hay que hacerlo de un modo digno. Vamos a ver qué es eso. 28. Así que cada uno debe examinarse. No que te examine otro, no. Tú te debes examinar a ti mismo delante de Dios. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir, sin tomarse ese tiempo para procesar lo que está haciendo, el cuerpo come y bebe su propia condena. Por eso, fijaros esta parte que es muy fuerte lo que dice aquí, por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y por último dice, así que hermanos míos, cuando os reunís para comer, de nuevo el contexto de comida fraternal, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que vuestras reuniones no resulten dignas de condenación. Tremendo. Vale, algunas cosas a destacar. Primero,
vemos el versículo, a ver, espera que vamos más rápido ahí que aquí. Venga, 27 dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, hay una manera de tomar la Santa Cena que es indigna, que desagrada a Dios. El tomarla siempre no significa que lo estemos tomando dignamente, ¿vale? Ojo, Pablo está estableciendo una diferencia. No vale con tomarla simplemente, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de modo digno, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Así que cada uno, esto es hacerlo de un modo digno, lo explica. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir, el cuerpo come y bebe su propia condena. Es mejor que no hayas tomado que lo tomes indignamente porque acumulas condenación para ti. Desagradas a Dios con eso. Es lo que está diciendo Pablo. Y fijaros en el conector, esto es muy clave en la Biblia, ¿vale? Cada vez que leemos tenéis que fijaros en el inicio de frase. Por eso, es decir, por la razón que os acabo de decir, os voy a decir lo siguiente. Por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Es decir, lo que estaba pasando es que según Pablo, cuando hay personas que toman indignamente, sin discernir, apresurándose, emborrachándose, sin ningún tipo de espíritu de amor y sin entender bien lo que están haciendo al tomar el pan y el vino, la consecuencia de eso es que algunos se enferman y mueren. Es decir que, y esto claro, dices, jolín, esto está en la Biblia, sí está en la Biblia. Podríamos hablar de ética bíblica y por qué Dios parece aquí tan malo, pero no es la clase, eso es para otra clase. Vale, entonces la siguiente escritura, yo digo, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, cuando una persona se enferma o muere como consecuencia de tomar indignamente la Santa Cena, claro, aquí tenéis que pensarlo. Si uno ya está tomando indignamente la Santa Cena, sin examinarse, emborrachándose, no esperando a sus hermanos, adivina cómo está viviendo el resto de su vida cristiana. Obviamente, o sea, está ya perdido, como pollo sin cabeza, aquella persona. Claro, eso es un síntoma de muchas cosas también, ¿no? De una vida completa. Vale. Entonces dice, pero aquí dice que esa enfermedad o esa muerte es una manera que Dios nos disciplina, nos está tratando de llamar la atención a través de ese dolor físico, como si fuese un megáfono, tratando de despertar nuestro mundo de sordos, como decía C.S. Lewis, tratando de despertar nuestra hambre espiritual y darnos cuenta que estamos haciendo las cosas mal, para que no seamos condenados con el mundo, para que tengamos una oportunidad de arrepentimiento. Muchas veces nosotros no ligamos las enfermedades físicas al pecado espiritual. Pero os debo decir que la psicología actual y la medicina actual ha comprobado esto de un modo muy claro. Por ejemplo, elevados niveles de cortisol, que vendría a ser una hormona que sucede cuando te enojas y vives enojado toda la vida, y la hipertensión, adivina qué ocurre, te mueres, te da un paro cardíaco. O sea que sí, puedes morir del pecado que se somatiza o se manifiesta en forma de enfermedades físicas. Ojo, o sea que esto no es Biblia, aquí ya estoy utilizando ciencia actual, que esto está demostrado, ocurre. Pues aquí Dios a veces utiliza mecanismos a través del cuerpo para despertarnos. Es decir, ¿qué estás haciendo? Igual que cuando estamos siendo adictos al trabajo sin descansar, petamos. Estamos más airados, más cansados, sin paciencia, no hay frutos del Espíritu. Porque tenemos que tener una teología del cuerpo. Pero eso es para otra clase también. Vale, entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Pues lo siguiente, siguientes conclusiones, resumiendo todo. Tomar el pan y el vino es un modo de unirnos a Cristo y formar parte de la Iglesia. La Santa Cena era una comida fraternal o se tomaba durante una comida fraternal. Aquí hay debate porque no se sabe si el pan y el vino y aquello que comían era la comida en sí mismo, la Santa Cena, o mientras te estabas comiendo el arroz con pollo con tus hermanos y hermanas, tomabas el pan y el vino. No se sabe, pero no vamos a perdernos en debates de este tipo porque da igual. Lo tomaban y lo hacían en amor y lo hacían para agradar a Dios, ¿vale? Luego, tomar el pan y el vino sin examinarnos es tomar la comunión indignamente. Hay que examinarnos a nosotros mismos. Y por último, tomar el pan y el vino indignamente puede provocar que algunos nos enfermemos y muramos como resultado de la disciplina de Dios. A mí me hubiese gustado saltarme esa última línea, pero si estoy enseñando la palabra, no puedo hacerlo, ¿vale? Te tengo que también enseñar eso. Bien, porque es controvertido, pero bueno, está ahí y hay que hablar de ello también, ¿vale?
Entonces ahora vamos a pasar a las diferentes teorías de interpretación bíblica. Y a lo mejor tú estás pensando, Carlos, no, yo pensaba que la Biblia se interpretaba a sí misma. No. Y aquí simplemente vamos a hablar más concreto a nuestra familia de iglesias y de dónde venimos para ser conscientes de muchas premisas o muchas cosas que damos por hechas a la hora de, o en nuestro método de interpretar las Escrituras. Que muchas veces pensamos que esa es la única manera de interpretar, pero no es verdad. Nosotros estamos interpretando dentro de una tradición muy concreta, histórica, que tenemos que ser conscientes para no tergiversar las Escrituras. Os voy a dar ejemplos. Venga, vamos a empezar. Para empezar, tenemos a dos personas muy importantes que de hecho son los fundadores de nuestra iglesia actual, ¿vale? Antes de Kim McKeen, son los fundadores de la iglesia que Kim McKeen formó, ¿vale? O sea, la iglesia no empezó con Kim McKeen en 1979, yo digo esto, pero lo dejo claro porque aquí hay algunos veteranos, ¿vale? Entonces, tenemos a dos personas, tenemos a Thomas Campbell y tenemos a Alexander Campbell. Ellos fueron personas en Estados Unidos que iniciaron un movimiento espiritual llamado el movimiento de la restauración. Muy importante. Esto sucedió en lo que se llama en inglés The Second Awakening espiritual que hubo en los Estados Unidos, o el Gran Despertar Espiritual, que eran movimientos culturales espirituales que cogieron mucha fuerza dentro de Estados Unidos y mucha gente se acercó al Evangelio. Vale, pues ellos fueron los fundadores. Vamos 20, vamos bien. Entonces, Thomas Campbell, el Alexander Campbell es su hijo, ¿vale? Thomas Campbell y tal, pues a ellos debemos muchas de las cosas que nosotros consideramos como ciertas en la manera en cómo leemos la Biblia. Ellos dijeron una cosa muy interesante, fíjate lo que dijo: solo hablamos donde la Biblia habla y guardamos silencio donde la Biblia guarda silencio. En el Nuevo Testamento yo no leo que las personas tocaban instrumentos musicales, pues nosotros no podemos tocar instrumentos musicales. En la Biblia no vemos que las mujeres bautizaban a otras mujeres. Pues nosotros tampoco vamos a bautizar a mujeres. Las mujeres no pueden bautizar a mujeres. ¿Os dais cuenta? Es decir, si no hay una escritura clara que me dé permiso a mí en el siglo XXI a incorporar esta práctica, entonces guardamos silencio. No hay nada que hablar aquí. No lo hacemos. ¿Os fijáis esta premisa? Luego esto es, bueno, en fin, me voy a callar, voy a seguir. Bueno, solo hablamos donde la Biblia habla. Entonces, aquellas cosas donde la Biblia habla, sí podemos nosotros como grupo hablar y discutir porque tenemos un texto común y tenemos temas claros, entonces podemos debatir. Claro, Thomas Campbell y Alexander Campbell lo que querían hacer era quitar una serie de tradiciones históricas por parte del catolicismo, del luteranismo, del presbiterianismo y todas estas cosas para centrarse en las Sagradas Escrituras y dejarse de reformas de la tradición. Hay que restaurar. Aquí está la diferencia entre lo que hizo Lutero con la reforma protestante, es decir, vamos a reformar, como cuando reformas un piso que ya existe, vamos a reformar este piso, algo que estaba mal, vamos a mejorarlo. No, pues Thomas Campbell y Alexander, no, déjate de reformar, vamos a restaurar. Es decir, esa idea de que vamos a eliminar la tradición histórica y volver al primer siglo y ya está. Claro, la intención suena bien, es muy noble, pero es bastante ingenua. En fin, entonces, ¿qué quiere decir esto? Thomas Campbell y Alexander Campbell a la hora de leer las Escrituras tenían una, por así decirlo, teoría de interpretación que aceptaban como cierta que se llama el paternismo. Seguimos el patrón de la Biblia, de ese modo tenemos una fuente común de unión, uno no puede tener opiniones fuera del texto bíblico sobre cosas de la Biblia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ellos leían el Nuevo Testamento, estaban buscando el patrón. ¿Qué hacían los cristianos para tomar la Santa Cena? Este es el patrón más que se repite. Pero claro, luego ves excepciones, no pasa nada, olvídate de las excepciones, porque esto es lo que más se repite 10 veces, entonces vamos a hacer esto, ese es el patrón de la iglesia bíblica. Pero eso no tiene por qué ser cierto. Eso lo has aceptado tú. Y la Biblia no nos dice que tengamos que leer la Biblia de modo paternista, de modo de patrón. Eso es una. Por eso digo que muchas personas cuando dicen la Biblia se interpreta sola, es falso, es una ingenuidad. Yo sé que tienen buenas intenciones, yo sé que ellos no quieren cambiar la palabra de Dios, pero el tú pensar que tú no influyes en la interpretación bíblica y en las conclusiones que sacas es peligroso. Es mejor ser conscientes de ello y tener cuidado en qué premisas o qué cosas damos como ciertas a la hora de leer la palabra. Pero ellos tenían esa idea del patrón. Hay que buscar el patrón y lo que se repita más, eso vamos a hacer. Vale, luego viene
nuestro fundador, Kip McKean, hasta el presente sigue vivo, todavía dando guerra, sigue vivo, todavía dando guerra, no está en nuestra iglesia ya, para los que esto suena chino, no pasa nada. Era una persona muy espiritual, con muy buenas intenciones, pero sinceramente equivocado en muchas cosas, ¿vale? Entonces, él dijo, no, esto a mí no me cuadra. Y dijo lo siguiente, guardamos silencio donde la Biblia habla y hablamos donde la Biblia guarda silencio. Cambió la cosa. Y tú dices, ¿en serio? ¿Qué quiere decir eso? Pues para Kip era el pragmatismo, el ser prácticos, porque Kip en parte era bastante antiintelectual. Da igual los grados eruditos, da igual, no. Aquí hay que evangelizar y salvar a la peña, déjate de teorías. Muy pragmático, a la práctica, al hacer. No pienses tanto, hay que hacer. La fe es siempre hacer, no es contemplativa. Otra cosa que también es falsa, por cierto. Entonces, ¿qué dice aquí? El pragmatismo básicamente quiere decir podemos tener opiniones y libertad en decidir cómo hacer las cosas en aquellos temas que la Biblia no hable claramente. La Biblia no nos dice algo claro sobre el tema de los instrumentos. Pues somos libres para hacer lo que nos dé la gana. No pasa nada. Porque la Biblia no dice, pero si la Biblia sí dice algo acerca del divorcio, aquí sí, guardamos silencio y nos ceñimos. El problema de Kip McKean es que aplica esto cuando le da la gana, porque luego hace trampa y yo he analizado mucho de sus sermones y tiene muy mala teología, aplica cosas del Antiguo Testamento, en fin, me voy a callar porque puedo rant, ¿no? Puedo aquí irme por las ramas y tal, ¿vale? Entonces, y tú dices, pero Carlos, ¿cuál es cierto? Esto no son las únicas teorías, hay muchas más. ¿Cuál es cierto? Pues a mí me parece que la anterior y esta son malas. ¿Por qué? Porque el problema es qué significa cuando la Biblia habla y qué significa cuando la Biblia calla. Y cómo interpretas esas cosas que no son obvias. Porque la Biblia no me dice a mí explícitamente que tenga que buscar el patrón para sacar una verdad, y tampoco me dice que yo soy libre de practicar lo que me da la gana cuando no dice nada sobre ella. Esas son cosas que estos autores han proyectado sobre el texto bíblico, pero la Biblia no te dice cómo debes interpretar ciertas cosas. Simplemente describe realidades muchas veces. ¿Amén? Sé que esto es bastante, ¿vale? Pero ya está. Entonces, tú dices, bueno, pues déjanos con algo. Claro, la idea no es traer más confusión, sino claridad. Dios es un Dios de orden y de claridad. Entonces, vamos hacia la claridad. De todos modos, debemos mucho a estas dos personas. Yo tengo mucha gratitud, a pesar de todo, con Kip McKean y los fundadores del movimiento de la restauración, Alexander Campbell y su hijo, ¿vale? Entonces, ojo, todos somos seres humanos, todos fallamos. Tú probablemente tienes muchas cosas doctrinales de las cuales estás equivocada. Al menos estas personas han leído y se han esforzado. Eso quiere decir que siempre necesitamos acercarnos unos a otros y a las Escrituras con humildad doctrinal. Humildad doctrinal, humildad ante Dios. Decir, Dios, me estoy esforzando con todo, pero quizás falle en la conclusión a la que llegue. Pero no pasa nada, el corazón es lo que más importa, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues en la Biblia tenemos dos cosas muy claras que esto no da lugar a debates realmente, que es prácticas o tradiciones. Por ejemplo, ¿alguno me puede decir aquí algunas prácticas o tradiciones de la iglesia del primer siglo? Yo sé que las sabéis. A ver, cualquiera, no es pregunta retórica. ¿Prácticas o tradiciones? Repartirlo todo. Eran muy comunistas. Venga, todos ahí mezclados, no revueltos, pero mezclados. Todos ahí viviendo juntos, sí, repartían todo, vendían sus propiedades. Por ejemplo, se lavaban los pies. Esto no es algo cultural aquí, pero en el Medio Oriente sí es cultural. Eso quiere decir que si la Biblia dice que nos lavemos los pies, como Jesús, por cierto, hizo, aquí yo no conozco a nadie que se lave los pies. No estamos imitando a Jesús como él hizo con los apóstoles. ¡Qué pecadores! ¿Os fijáis cómo podemos sacar las cosas de madre? ¿Os dais cuenta? Ahí no somos muy literales. Cuando nos conviene somos... la mujer debe guardar silencio. Eso sí es así. Pues lava los pies o haz otras cosas. Ya no es tan literal. Eso es simbólico, metafórico, no sé. ¿Vale? Mucho cuidado. A veces somos muy inconsistentes a la hora de buscar lo que nos gusta y interpretarlo como queremos. Vale. Entonces, prácticas y tradiciones. La iglesia se reunía en casas. La iglesia se lavaba los pies. Se daban un beso santo. Las reuniones de iglesia, por así decirlo, eran mucho más informales. La gente decía que se sentaban y esperaban el turno cuando se... Pero el problema, a mi entender, es que la iglesia del primer siglo se reuniese en casas. De ahí, de esa práctica, tú no puedes extraer un mandamiento. La Biblia sí nos manda a congregarnos, pero en ningún momento nos manda a que tiene que ser en casas.
ahí tenemos libertad. Y entonces aquí está la idea del principio de congregarnos, de amarnos y animarnos, pero en las prácticas hay libertades. Nosotros podemos ser hospitalarios no lavando los pies, pero sí ofreciendo galletas, ofreciendo agua, y etcétera, etcétera. Pero os dais cuenta que el principio de hospitalidad, el principio de amor, el principio de congregarnos se manifiesta o se expresa a lo largo de distintas prácticas culturales. Porque, por ejemplo, si tú vas a una cultura donde el contacto físico es una falta de respeto, como muchas culturas asiáticas, el animar a tu hermano no es ser tocón, como en República Dominicana o en Perú. ¿Sí o no? Esto se entiende, estos son ejemplos reales. Entonces, pero seguimos obedeciendo el espíritu del principio de animarnos unos a otros, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros veamos prácticas o tradiciones, eso no quiere decir que son mandamientos o principios, ¿vale? Y viceversa, cuando hay principios, vamos a ver la iglesia practicando ciertas cosas, pero no estamos obligados a hacerlo como ellos lo hicieron en todo. Por ejemplo, al final si te preguntas qué es una casa es un espacio, puede ser una cueva, puede ser cualquier, es un espacio. Lo más importante es lo que hagas con la gente en ese espacio, ¿vale? Bien, entonces terminando, ¿cómo lo vamos a practicar nosotros? Bien. Bueno, espérate. ¿Cómo lo vamos a practicar nosotros? Vale, la conclusión. Si tenéis preguntas, dudas, por favor, venid después, ¿vale? Vale, nosotros seguiremos tomando la comunión, la Santa Cena o el pan y el vino, como quieras llamarle, los domingos en compañía de nuestros invitados. La persona que tenga la comunión, la persona que tenga la comunión, es decir, la persona que sale a compartir su corazón y prepararnos para la comunión, al final de compartir, recordará a todos la importancia espiritual que tiene el tomar el pan y el vino. Va a ser un recordatorio breve de lo que acabamos de ver. Dejaremos a conciencia de las personas si quieren tomar el pan y el vino, obedeciendo lo que dice la Escritura de examinaros a sí mismo. No vamos a estar ahí mirando, tú céntrate en Jesús, déjate de estar mirando el hombro de otro. Hombre, como en muchas series españolas, venga, pella, al chaval, una pella, compórtate. Vale, pues dejaremos a la gente, vamos a recordarles y dejemos que Dios haga su obra y que ellos digan, yo sí quiero tomarla o yo no quiero tomarla, o no lo tengo claro y prefiero no hacerlo, pero nosotros callados, deja que esa persona se examine con Dios, que esa persona está escuchando a Dios, Dios está haciendo su obra. Vale, y por último, por nuestro lado, nos aseguraremos de recordar el significado espiritual que tiene este ritual de tomar la comunión. Y esto es lo que leeremos, y ya esta es la última diapositiva. Cuando tomamos el pan y el vino, lo hacemos con las siguientes intenciones. Vamos a recordarlo al final. La primera es unirnos o renovar nuestro pacto o relación con Cristo. La segunda es participar de su cuerpo, que es la iglesia. Tercero es recordar su muerte y el perdón de los pecados. Cuarto, entrar en comunión con su sangre y su cuerpo. Y por último, como hemos visto en la Escritura, proclamar su muerte hasta que Jesús venga en el día final. Y diremos, si tienes el mismo deseo, siéntete libre de tomar la comunión. Ya está. Así que nada, familia, eso es todo.